Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios por este día hermoso. En Estados Unidos comienza la temporada navideña, por así decirlo, con este día hermoso que se celebra el Día de Acción de Gracias. Y, y qué mejor para darle gracias a Dios que comenzar esta serie de estudios después de haber terminado por varias semanas eh, el estudio sobre la adoración. Y hay un tema que va de la mano con la adoración y es la oración. La oración y la adoración van juntas, no pueden estar separadas. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar una vida consistente de oración? ¿Qué tiene que ver con acción de gracias? Pues tiene que ver y mucho, porque las personas no tienen duda de su necesidad o su deseo de orar, sino más bien se encuentran a la deriva en cuanto a cómo hacerlo. Por eso es importante entender lo que la Biblia habla acerca de la adoración. Pero antes de comenzar a desarrollar detalladamente el estudio del tema de la oración, es necesario destacar que la razón fundamental por la cual oramos es tener comunión íntima con Dios, es conocerlo a Él, conocer sus caminos, así como conocer sus por qué y sus cuándo. Si lo expusiera en una oración diaria, es conocer los secretos profundos de Dios. Y en esta serie de enseñanzas de estudios, vamos a ver todos los aspectos principales de la oración, pero comenzaremos hablando de la comunión íntima con Él. El título de hoy es La comunión íntima con Dios. El deseo de Dios siempre ha sido tener comunión íntima con su pueblo. Al principio de la creación, en el libro de Génesis, la palabra nos enseña que Dios se paseaba por el huerto del Edén y que hablaba con Adán. Pero cuando vino el pecado, el hombre pecó contra Dios y como resultado rompió su comunión con Él. Y ahora el hombre no puede comunicarse con Dios porque su espíritu está en tinieblas. Y es por esto que Dios provee la salvación al ser humano enviando a su Hijo Jesucristo, quien nace de una virgen, es crucificado, resucita al tercer día y se sienta a la derecha de Dios Padre. Mediante su sacrificio es que se restaura la comunión con el Padre. Y Él nos quita el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos principales de la oración? Existen muchos propósitos que vamos a tratar, lógico, más adelante en la serie de estudios, pero el principal por el cual existe la creación es para que tengamos comunión con Él. Ahora, estudiemos un poco acerca de la comunión con Dios. ¿Qué es comunión? La palabra comunión en el griego es koinonía, que significa tener en común, compañerismo, participación, amistad, comunicación, diálogo. Por lo tanto, la comunión con Dios es tener amistad, diálogo y compañerismo con Él, desarrollando una relación estrecha, porque ese es su deseo. Pero ¿con quiénes el Señor desea tener comunión? La comunión íntima es con aquellos que tienen mucho temor de Dios en su corazón. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima es con los que le temen. ¿Qué es temor de Dios? La palabra temor de Dios en el hebreo significa tener un gran pavor de desagradarlo y hacer todo lo posible por complacerlo. Si le damos una interpretación moderna, definiríamos el temor a Dios como amar todo lo que Dios ama
y odiar todo lo que Dios odia. Al principio definimos comunión como algo en común, compañerismo, amistad, participación y sociedad. Y esta comunión se presenta entre Dios y todos aquellos que tienen un gran pavor por desagradarlo. Si deseamos agradar a Dios, debemos saber lo que Él odia, para que cada uno de nosotros pueda desarrollar una relación íntima con Él. Hay muchos creyentes que tratan de tener una relación íntima con Dios, pero están viviendo en pecado, porque tienen secretos que no agradan a Dios, hábitos ocultos que no han confesado. ¿Qué es lo que Dios odia? Hay una lista de 7 cosas que la Biblia nos enseña que Dios odia o abomina, y son los siguientes. En Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Obviamente, hay muchas otras cosas las cuales Dios odia, pero estas 7 son las que dan origen a otros pecados. Entre más aborrecemos el mal y todo lo que es pecado, más cercana será nuestra relación con Él. Pero si por el contrario tenemos menos cosas en común con Dios, menos cercana será nuestra intimidad con Él. Lo común que tengamos con Dios será lo que nos acerque a Él. Si deseamos tener una comunión íntima con Él, pues debemos odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y también se nos dice que su comunión es con los justos. La palabra justo en hebreo es yasar, que significa recto, derecho, correcto, delante de los ojos de Dios, ecuánime, honrado moralmente. Si pudiéramos aplicar esto a nuestra vida, diríamos lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con aquellos que son honrados moralmente, que tienen hambre y sed de santidad, y con los que tienen sus cuentas al día. Con Él está claramente establecido en las Sagradas Escrituras que Dios no puede tener comunión íntima con individuos que viven en pecado. Es necesario vivir correctamente, romper con el pecado y buscar la santidad para que haya una intimidad cercana con Dios. La comunión con Él es nuestra prioridad. Desafortunadamente, hemos visto hombres y mujeres que en un momento dado fueron usados grandemente por Dios, pero de repente cayeron en pecado. Hemos visto creyentes que están en fuego para Dios y de un momento a otro se apartan. Y entonces nos preguntamos, ¿qué les sucedió? Y la respuesta a toda pregunta resulta ser una sola cosa: descuidaron su comunión y su relación con Dios. Hay miles de creyentes que están sentados en las sillas de la iglesia, que vienen a sus edificios llamados templos todos los domingos, pero no tienen ninguna relación personal con Él. No tienen vida de oración, mucho menos de adoración. No leen la palabra, no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, no saben el propósito de Dios para ellos, ni tienen visión de Dios. Algunos están viviendo en pecado y no tienen ninguna idea de Dios.
lo recibieron como Señor y Salvador, pero después de eso no han desarrollado esa relación con Él y como resultado su vida es una miseria, están en derrota y todo les va mal. La comunión y nuestra relación con Dios deben ser un valor y una prioridad en nuestra vida. ¿Qué es un valor? Es una creencia bíblica que practicamos diariamente. Si nuestra relación con Dios es un valor en nuestra vida, debemos orar todos los días y buscar su rostro. Por ejemplo, sabemos que el ejercicio físico es bueno y decimos que es un valor en nosotros, pero si no lo practicamos, no es un valor. Asimismo es nuestra relación con Dios. No debemos salir de nuestra casa si no hemos tenido comunión con Él. La oración nos enseña a depender totalmente de Él y que es una prioridad. Una prioridad es todo aquello a lo que usted le da el primer lugar en orden de importancia. Aquello que es lo más productivo y beneficioso para usted. Por ejemplo, cuando usted tiene la oración como una prioridad, implica que antes de cualquier responsabilidad, familia, iglesia, entre otros, usted buscará estar en comunión con Dios. La comunión con Dios es muy importante, ya que por medio de ella nos comunicamos con Dios. Usted sabe que es amado cuando la persona se lo dice. Hay un gran poder y acción detrás de esas palabras. La comunión es parte de la naturaleza de Dios. Él desea comunicarse con nosotros y quiere decirnos a cada uno sus planes y sus propósitos. El primer llamado de cada creyente es estar en comunión íntima con Dios. Esa es la prioridad principal y la más difícil, porque los que nos rodean no nos ayudan a estar cerca de Dios, sino que se enojan con nosotros si no estamos con ellos en todo. La razón principal por la cual usted ora y estudia la Biblia no es para ser bendecido, sino para conocerlo a Él, conocerlo a Dios. La mayor parte de las personas no pueden sostener una comunión íntima con Dios. Y el problema número uno es que nada significativo o especial ocurre durante su tiempo de oración. No es tan excitante como se espera. Hay personas que esperan que en cada tiempo de oración Dios mande relámpagos y centellas, pero eso no va a ser así. Algunas veces, claro que tendremos experiencias sobrenaturales, pero no será todo el tiempo. El orar y tener comunión con Dios a veces resultará como comer cereal sin leche. En un sentido figurado, cuando esto sucede en nuestro tiempo de oración, tenemos que continuar buscando hasta que encontremos la leche. Por eso debemos de hacer que disminuyan nuestras expectativas. La palabra de Dios nos motiva a que busquemos aunque nada suceda y eventualmente obtendremos la maravillosa manifestación de su presencia. En Lucas 10, 38, 40 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús y sus discípulos entraron en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La palabra preocupada significa distraída, dando vueltas en círculos. Hay diferentes teorías acerca de esta narración. Algunos piensan que necesitamos tener Martas y Marías en el cuerpo de Cristo, una que sirva y la otra que sea espiritual. Sin embargo, creo personalmente, según vemos lo que hace y dice Jesús acerca de Marta, que
Claro que necesitamos este tipo de Marta en la iglesia, ¿sí? Pero hay momentos en que tenemos que diferenciar la hora en que debemos es sentarnos a los pies de Jesús a escuchar. Sabemos que servir a Dios es importante, pero no a la manera de Marta, donde el servicio es primero que la relación con Dios, donde los afanes nos ganan la prioridad, donde el trabajo, la familia, los quehaceres es primero que Dios. Marta le dice a Jesús, dile que me ayude. Juzgamos a otros cuando ponemos nuestra propia pauta de servicio o compromiso y cuando otros no lo cumplen de la misma manera. Marta le dice a Dios o a Jesús que María no la ayuda, pero Jesús le responde, Marta, Marta. Y cuando Jesús llama a una persona 2 veces por su nombre, lo hace por 2 razones: para expresar su gran amor hacia una persona y para reprenderla o corregirla. Una cosa es necesaria y es estar en comunión con Dios, es sentir su amor, es tener relación íntima con Él. Y cuando sentimos su amor, nos sentimos seguros de nosotros mismos. Nos regocijamos en el éxito de los demás y no tenemos celos ni envidias de otros. Algunos son adictos al deporte o a la comida, pero es mejor ser adictos a su presencia. Volvámonos adictos a su presencia. Cada uno de nosotros debemos anhelar estar con Él. Nuestro corazón debe arder por tener una relación íntima con Él. La vida de oración de Jesús y su comunión con el Padre, para Él era su prioridad. Analicemos su vida y la naturaleza de la oración de Jesús para que aprendamos de Él. Jesús oraba en todo tiempo. Aunque Él era el Hijo de Dios, Él tenía esa comunión íntima con el Padre y la oración para Él era un valor y una prioridad. ¿Cuándo oraba Jesús? ¿A qué hora del día? Si yo te preguntara, ¿lo sabes a qué hora del día oraba Jesús? Muchos dicen que lo hacía solo en la mañana, pero no. Escucha esto. Jesús, claro que oraba por la mañana. Y al orar por la mañana nos muestra la prioridad que el Señor Jesús le daba a su comunión con el Padre. Eso era lo primero que Él hacía. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Por eso los devocionales tratamos de enviarlos muy temprano, antes de que salga el sol, para que no derrita el maná. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero Jesús también oraba por la noche. Dice, después de ministrar, de orar por los enfermos, de echar fuera demonios y de predicar la palabra, Jesús se quedaba solo porque necesitaba orar. Y dice en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús también oraba por la tarde. Vemos que Jesús mantenía una actitud de oración constante durante todo el día. En Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, o sea, oró desde la tarde hasta la noche, estaba ahí solo. Notemos que cada día que Jesús oraba, lo hacía solo. Claro que había ocasiones que había con los discípulos, pero aquí podemos ver su vida personal de oración. Comenzaba con oración, continuaba con la oración durante el día, e incluso había noches que se la pasaba orando. Esto nos da a entender que la oración es algo personal con Dios. Siendo Jesús el Hijo de Dios, Él oraba todo el tiempo. Aquí podemos ver su total dependencia hacia el Padre por medio de la oración. Si Él hizo esto, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos hombres y mujeres con defectos y faltas, necesitamos vivir en comunión con el Padre todos los días?
Y hay algunas preguntas que nos hacemos regularmente acerca de la vida de oración de Jesús. Y estas son solamente algunas. ¿Con quién oraba Jesús? Bueno, él oraba aparte, solo y con sus discípulos. Nosotros también debemos tener un tiempo a solas con Dios y un tiempo para orar en compañía de otros. Como dice en Lucas 9, 28 al 29, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. ¿Dónde oraba Jesús? Bueno, en desiertos, en los montes, cualquier lugar. Ahora vivimos en un tiempo donde las personas no oran cuando hay una incomodidad. Pero Jesús oraba en cualquier situación, en el frío, en el calor, en el desierto, en el monte, entre otros. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Algunas personas creen que Jesús tenía un cuarto con aire acondicionado, y eso no es así. Jesús oraba en el desierto, donde la noche era muy fría y durante el día cuando hacía mucho calor. ¿Cuánto tiempo oraba? Bueno, oraba desde 1 hora, como nos lo enseña la palabra, hasta toda la noche. También hacía oraciones hasta mediodía. La vida de oración de Jesús duraba entre 1 hora, 8 horas o toda la noche, según lo que podemos ver en las Escrituras. ¿Qué era lo que Jesús oraba? La oración que Él nos enseñó, la oración modelo del Padre Nuestro. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué le pidieron que los enseñara? Pues porque lo vieron cómo oraba y lo escucharon. El Padre Nuestro es una guía para que podamos orar, pero no es para repetirlo literalmente. ¿Qué enseñó Jesús a los discípulos con respecto a la oración? Cuando vemos la vida de oración de Jesús, podemos concluir lo siguiente. Oraba siempre, en todo tiempo y en cualquier lugar. Oraba por largos periodos de tiempo. Oraba solo, aparte y con sus discípulos. Tenía la oración, la comunión con el Padre como su primera prioridad. Esa era un valor en su vida. Si la comunión con Dios era una prioridad para él, pues también debe serlo para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Si nosotros buscamos su rostro, todo lo demás será añadido. Si nos ocupamos primero de tener una relación cercana con Él, todo lo demás vendrá como añadidura. Cada uno de nosotros debe tener la relación como una prioridad y nuestra relación con Él debe ser lo más importante. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo que leemos en el contexto, el vestido, la comida, el trabajo, las necesidades básicas. ¿Cuáles son los beneficios de mantener una comunión íntima con Dios? Hay varios beneficios. Escuchen esto, esta es la parte interesante del devocional. Cuando buscamos el tener la comunión íntima con Dios, tenemos varios beneficios. Número 1, la paz. La paz de Dios. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y la prosperidad vendrá a ti. ¿Se dan cuenta? La palabra paz en el hebreo es shalom, que significa estar seguro, estar completo, fortalecido, próspero. En otras palabras, este verso nos está diciendo que nuestra paz es producto de nuestra relación con Dios. No se puede tener paz si no tenemos una relación íntima con Él. La falta de paz con Dios
es el producto de no tener una vida de oración continua. Número 2, harás proezas y hazañas. Dice en Daniel 11:32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es interesante lo que significa la palabra conoce. En el idioma hebreo esa palabra es yadá, que significa tener intimidad con o tener relaciones íntimas, con la idea de que esta palabra es cuando dos personas ponen su cabeza sobre una almohada y se ven cara a cara para hablar. La palabra actuar significa hacer hazañas y proezas, hechos atrevidos y poderosos. Del verso anterior se deduce lo siguiente: el pueblo que tiene comunión íntima con Dios se parará firme y hará hazañas y proezas para Dios, hechos atrevidos y poderosos que otros nunca han hecho. ¿Qué podemos concluir de esto? Que Dios solamente puede hacer hazañas y proezas, actos atrevidos, maravillas y milagros por medio de nosotros si tenemos intimidad con Él. Es por eso que hoy día hay pocos hombres y mujeres por medio de los cuales Dios hace maravillas. La razón de esto es porque han perdido la comunión íntima con Él y han estado haciendo el trabajo en sus propias fuerzas. Cuando los apóstoles fueron amenazados de no predicar, ellos pidieron una sola cosa: denuedo, valentía. Esa palabra en el griego, denuedo, es parrachesia, que significa audacia, intrepidez, osadía, valor, franqueza para hablar con atrevimiento. Para que alguien pueda hacer cosas poderosas para Dios, es necesaria la audacia, la osadía y el hablar con valor. La audacia, la osadía y el hablar con valor es una virtud que viene como resultado de nuestra comunión con Dios y no como obra humana. Número 3, estarás satisfecho y completo. Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Cuando Jesús habló y dijo bienaventurado, en el griego es makarios, que significa bendito, feliz de ser enviado, espiritualmente próspero, con vida, gozo y paz y satisfecho, con el favor de Dios y completamente satisfecho a pesar de las circunstancias. Si el Señor dijo esto de nosotros, entonces ¿por qué muchos creyentes no están satisfechos y se sienten incompletos? Porque el estar completo y satisfecho en nuestra alma es producto de una comunión íntima con Dios. Él es el único que llena nuestra alma cuando estamos tristes. Él es el único que llena y satisface el alma cuando no recibimos suficiente amor de nuestra familia. Es el único que satisface totalmente los vacíos de amor en nuestra alma. Todo esto lo hace el Señor solo cuando tenemos comunión íntima con Él, para que podamos estar completos, seguros, tranquilos, quietos y satisfechos. Es necesario estar en comunión con Dios. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y cómo tener comunión íntima con Dios? Número 1, debemos humillarnos en su presencia. Al hacer esto, estamos reconociendo que hemos perdido la comunión con Él y que necesitamos de su gracia y de su favor para hacer lo que Él nos ha encomendado. El humillarse es reconocer que somos débiles, que hemos hecho muchas cosas en nuestras fuerzas sin depender de Él.
Segunda de Crónicas 7:14, un verso muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 2, empecemos a orar ahora mismo. Dice en Job 22, 21 al 27, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú cumplirás tus votos. Este es el momento. Hoy es el día de empezar a buscar su rostro. Paremos de hablar de oración, hagámosla y practiquémosla. Y por último, número 3, busquemos su rostro. La expresión "y buscaron mi rostro" significa indagar, buscar algo diligentemente, buscar algo con desesperación hasta encontrarlo. Yo creo que la iglesia de Dios no está buscando al Señor con desesperación, y que en el último momento que busca a Dios de esa manera es cuando tiene problemas o está recibiendo persecución. De otra forma, estamos cómodos y no lo buscamos de corazón. Un ejemplo de buscar a Dios con desesperación lo vemos en David, en el Salmo 42, del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, del 1 al 3. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia por la vida, mis labios te alabarán. Y podemos concluir que uno de los propósitos principales de la oración es tener comunión con Dios. El hombre fue creado para eso mismo, para que tuviera una eterna relación con Dios. Recordemos que Dios tiene comunión con aquellos que le temen, que aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia, y con los que son moralmente honrados. La comunión con Él debe ser una prioridad y un valor para nosotros, como lo fue para Jesús. Aunque Él era el Hijo de Dios, oraba en todo momento y a cualquier hora del día. Debemos entender que la comunión íntima con Dios nos dará paz, denuedo y valentía para hacer cosas grandes para Él. Pero sobre todo, la comunión íntima con Dios nos llevará a estar satisfechos y en paz. No dependas de las circunstancias externas ni de las personas para estar feliz y contento. Dios es suficiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta semana hermosa, Señor. Por esta semana hermosa que hemos concluido estudiando de tu palabra, pero no de comunión contigo, porque esa es permanente y eterna. Señor, gracias por enseñarnos a través de tu palabra las prioridades que debemos de poner en orden, porque muchas veces las tenemos en desorden. Ponemos otras cosas en primer lugar que a ti, Señor. Y nada puede ocupar tu primer lugar. El primer lugar que debe de estar en nuestro corazón eres tú. Tú debes de reinar en el trono de nuestro corazón.
Tú eres nuestra prioridad, Señor, aún por encima de nuestra familia, de nosotros mismos, de cualquier necesidad, problema, enfermedad. Tú eres la prioridad, porque todo esto va a pasar. El día que muramos estaremos contigo. Y claro que nos atan lazos familiares de amor, pero de amor terrenal, con las cosas del mundo, aún con nuestra familia. Pero la verdadera intimidad viene de ti, que es eterna. Ese amor verdadero y puro, Señor, que nos enseñas a través de tu palabra. A amarte, Señor, por sobre todas las cosas, como tú nos diste ejemplo en tu palabra. Para ti el orar con el Padre era lo principal, era la prioridad número uno. Y hoy nos dimos cuenta que tú orabas durante todo el día, porque comenzabas orando y mientras hacías lo que hacías, continuabas con esa vida de oración y aún pasabas toda la noche orando. Señor, y tu palabra dice que tú viniste como hombre a darnos ejemplo. Si tú lo hiciste, podemos hacerlo también nosotros, porque tú sufriste como hombre, en todo fuiste tentado, mas nunca pecaste, para enseñarnos que sí podemos seguir tus pasos. Señor, gracias por ese amor eterno que nos tienes para corregirnos, para disciplinarnos también, para volvernos, Señor, a la prioridad número uno, de adorarte y de tener comunión contigo a través de la oración. Por eso tu palabra dice que oremos sin cesar. Podemos estar haciendo cualquier actividad en el trabajo, pero en nuestro interior, nuestro espíritu estar orando, como yo lo estoy haciendo en este momento. Mis labios están orando y por dentro estoy aún postrándome en alma y en espíritu a ti, Señor, reconociendo que no soy nada sin ti, clamando, Señor, por aquellos que van a escuchar tu palabra y que tú hables a su espíritu, a su mente, que es tiempo de volvernos en comunión íntima contigo, en amistad, como estudiamos hoy, Señor. Señor, gracias, gracias por el día de acción de gracias de ayer y que sea continuo, que no sea solo un día, sino que sea un estilo de vida, nuestra gratitud hacia ti, Señor, y que tú sigas tomando el control de cada situación, de aquellos que están enfermos, Señor, de aquellos que necesitan de ti. Que tú respondas, Señor, conforme a tus misericordias, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, pero tú no eres incongruente con tu palabra. Tu palabra dice que tú ya pagaste en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Nos apropiamos de esa promesa, Señor, clamando por misericordia, así como podemos estudiar y leer, Señor, en los evangelios, cuánta gente no sanaste cuando se acercaban a ti, cuando se humillaban y reconocían la necesidad de ti. Y tú no dejabas oraciones sin contestar. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo espíritu, ese anhelo perseverante de buscarte diariamente. Señor, y te damos gracias por el servicio del domingo de antemano, donde tú, Señor, nos seguirás hablando, Señor, porque tú quieres más la obediencia, más que el éxito y la riqueza personal. El obedecerte es todo, Señor, y la comunión íntima contigo es nuestra prioridad. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.